relevantes de la actualidad. Equidad de género, la crisis climática y la transformación de nuestra democracia son algunos de ellos. Esperamos el 10 y 11 de marzo. Inscríbete en www.sepchile.cl. Súmate a la experiencia y no te lo pierdas. Chile está viviendo muchas transformaciones. Estamos cambiando nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de vivir. ¿Significa esto que estamos avanzando hacia un futuro mejor? En el CEP te queremos invitar a conversar, a analizar sobre los cambios que está viviendo nuestro país. Te invitamos a ser parte de la primera escuela de verano CEP. En ella, nuestros investigadores presentarán algunos de los temas más relevantes de la actualidad. Equidad de género, la crisis climática y la transformación de nuestra democracia son algunos de ellos. Esperamos el 10 y 11 de marzo. Inscríbete en www.sepchile.cl. Súmate a la experiencia y no te lo pierdas. Chile está viviendo muchas transformaciones. Estamos cambiando nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de vivir. ¿Significa esto que estamos avanzando hacia un futuro mejor? En el CEP te queremos invitar a conversar, a analizar sobre los cambios que está viviendo nuestro país. Te invitamos a ser parte de la primera escuela de verano CEP. En ella, nuestros investigadores presentarán algunos de los temas más relevantes de la actualidad. Equidad de género, la crisis climática y la transformación de nuestra democracia son algunos de ellos. Esperamos el 10 y 11 de marzo. Inscríbete en www.sepchile.cl. Súmate a la experiencia y no te lo pierdas. Chile está viviendo muchas transformaciones. Estamos cambiando nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de vivir. ¿Significa esto que estamos avanzando hacia un futuro mejor? En el CEP te queremos invitar a conversar, a analizar sobre los cambios que está viviendo nuestro país. Te invitamos a ser parte de la primera escuela de verano CEP. En ella, nuestros investigadores presentarán algunos de los temas más relevantes de la actualidad. Equidad de género, la crisis climática y la transformación de nuestra democracia son algunos de ellos. Esperamos el 10 y 11 de marzo. Inscríbete en www.sepchile.cl. Súmate a la experiencia y no te lo pierdas.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. A todos los que nos acompañan acá presencialmente, gracias por acompañarnos, y a los que nos están siguiendo a través de nuestras distintas plataformas. Hoy tenemos este gran seminario titulado Crónica de una Odisea, del estallido social al estallido de las urnas. Y para esta ocasión tenemos a tres grandes invitados. Yo creo que no necesitan presentación, pero bueno, vamos por orden alfabético. Ascanio Cavallo, destacado columnista, académico, autor de diversos libros y Premio Nacional de Periodismo. También tenemos a Paula Escobar, periodista, también columnista de La Tercera y de CNN y académica de la Universidad Diego Portales. Y finalmente a Ernesto Tones, que es por todos conocido, sociólogo, ensayista, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París III, académico del Colegio de Estudios Mundiales de París, columnista regular de La Tercera. Y yo creo que para eso estamos reunidos hoy, porque Ernesto, yo me atrevo a decir esto, es antes que nada un fiel y penetrante, voy a usar esta palabra, patrón de la democracia liberal. Yo creo que eso es lo que nos reúne hoy día acá. Porque estamos ¿para qué? Para conversar acerca de esto último, de este libro que se titula Crónica de una Odisea del estallido social al estallido de la UNA. Yo soy el único que todavía no lo tengo, pero tengo mis fotocopias, ¿ya? Que están todas rayadas, que es una recopilación que cubre 3 años de las agudas y reflexivas columnas mensuales de Ernesto Tones en La Tercera. La primera columna, vamos a tomar unos minutos antes de darle la palabra a nuestro invitado, es del 2 de noviembre del 2019 y, parafraseando la obra de Tennessee Williams, se titula De repente primavera. La última, Los peligros de la hipocausia en política, es del 1 de octubre del 2022, parte con el estallido de este libro y termina con los consejos, diría yo, ante el ocaso del octubrismo. Este periodo fue, como nos dice el autor, un trienio muy particular. Y digo esto ¿por qué? Porque lo dice al comienzo. Para los que leemos y seguimos leyendo y hemos leído las columnas de Ernesto, hay algo nuevo. Y esta es la introducción que titula Tiempos de alboroto. Es un nuevo ensayo de unas 20 páginas en el que Ernesto hace un ágil y brillante barrido de estos 3 intensos años. Hay un hilo conductor y una quilla firme. El hilo, creo yo, es lo que iba pasando y la quilla es precisamente la democracia liberal. Ernesto nos dice que escribe cerca de la actualidad, pero no encima de ella. Es cierto que mantiene la distancia del intelectual reflexivo, pero combina la racionalidad y la serenidad con sagaces salidas y el lenguaje vivaz del chileno. Por eso, por ejemplo, habla de una izquierda achunchada o de los chanchullos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Aparecen así una serie de términos. Se pasea por las profundas aguas de la historia, citando a intelectuales, recordando a los clásicos, pero agrega siempre la ironía del presente. Cuando critica, también se ríe y nos hace reír. Ahí está la descripción, ¿no es cierto?, famosa de la izquierda senil, ¿ya?, que aparece una y otra vez. Juega con Marx, con el lumpenproletario también que lo describe, o cuando apela, por ejemplo, y cito entre comillas, el fantasma de los independientes que recorrió en Chile. Pero inmediatamente nos aterriza, y estos son el tipo de frases que iluminan y orientan. Son los pueblos los que cambian las constituciones, no las constituciones las que cambian los pueblos. Esa mirada serena de Ernesto también se adelantaba, o tal vez, diría yo, su quilla orientaba. En su primera columna, De repente primavera, del 2 de noviembre del 2019, Ernesto llamaba, y lo voy a recordar, al diálogo político y social y a que se promoviera un acuerdo. Eso es lo que decía. Así ocurrió el 15 de noviembre. En el Angelismo de las Bellas Almas del 30 de noviembre de ese mismo año, pedía una, y cito, actitud clara y decidida de condena a la violencia. Finalmente, creo yo, ha sido así. Pero siempre lo hace con esperanza y con optimismo. Como cuando al final de esa misma columna recuerda a su padre con su uomo avisato mezzo salvato. Bueno, Ernesto es un compañero de la democracia, es un liberal, creo yo, escéptico, que rechaza el fanatismo, que no cree en los profetas y que tampoco se cree todos los cuentos. Yo diría que eso resume lo que es la persona, el intelectual
y el novelista, el ensayista que es Ernesto Tone. Sin más, y me permití esa licencia, le voy a dar la palabra y vamos a ir por orden alfabético. Primero a Paula Escobar y enseguida a Ascanio Cavallo. Adelante, Paula, por favor. Un orden alfabético al revés, pero no importa. Bueno, era al revés, el orden alfabético. Sí, Yo me pero no equivoqué. importa. Ascanio primero, sí. No, pero Ascanio quiere que parta yo, porque ya, dice que él es un caballero antiguo y que tengo que... Está bien, no voy a pelear con Ascanio, nunca peleo con él, así que no vamos a... Bueno, quiero agradecer al CEP y, por supuesto, a Ernesto haberme dado el honor de presentar este libro. Yo también soy lectora de sus columnas, somos vecinos de columna, pero sin duda leerla con la perspectiva panorámica es distinto, ¿no? Entonces me entretuve, me gustó y me quedé dando vueltas muchas cosas y seleccioné 5 reflexiones que me gatillaron este libro. En primer lugar, es una lectura apasionante de un trienio histórico, o sea, realmente son 3 años de nuestra historia completamente inolvidable. Yo creo que podemos estar de acuerdo, podemos tener distinta valoración de todo lo que ha pasado, pero que será inolvidable será. Nuestras generaciones quedarán marcadas por el estallido, por el plebiscito y por supuesto por la pandemia. Y a eso hay que agregar además la invasión rusa a Ucrania, que ha significado que haya guerra en Europa con todas las consecuencias económicas, sociopolíticas, geográficas, geopolíticas del mundo. Entonces, es realmente un relato de esos 3 años históricos que abundan en, no sé, todo lo que hemos vivido: mascarillas, elecciones, inflación, cierre de escuelas, distancia social, ansiedades nucleares, ansiedades médicas, ansiedades de seguridad en la calle y todas las demás ansiedades que hemos vivido estos años. Por otro lado, como él bien dice, leyendo sus columnas, cuando él las leyó para publicarlas, dice que no lo hicieron enrojecer. Interesante, yo no sé, cuando lea para atrás mis columnas quizás habrá alguna que me enrojezca o no, pero es un ejercicio que sin duda requiere bastante valentía, porque escribir como con los hechos encima evidentemente que tiene un riesgo, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a él por esa manera que tiene de escribir y de mirar la realidad, en que por un lado la serenidad es como el principio máximo, bajar las pasiones, mirar todo con racionalidad y no hacerle bullying a las personas, sino que tratar de, cuando se ríe, cuando es irónico, que lo es, muy finamente, pero lo es, se trata de las ideas, pero no se trata de las personas. Como dice él, se trata más de ir a la pelota que al hombre o la mujer que está dando esas ideas o gatillando esas noticias. Y también me pareció muy valioso que ya en los albores del estallido, cuando recién partió, él vaticinaba la necesidad de un nuevo pacto social como horizonte de canalización del malestar y la violencia. Es como yo creo que la primera o la segunda columna en que ya insiste en esta idea, que sin duda ha sido la idea rectora, más allá de cómo nos vaya resultando el camino, cuán accidentado o cuánto nos demoremos en llegar, como la solución al problema que vivimos, ¿no? Y me parece que también combina en esta mirada del estallido social una reivindicación de los 30 años, que en realidad es la reivindicación de los primeros 20, más que 20 más 10, digamos, de los primeros 20 años concertacionistas, poniéndose siempre en oposición a la izquierda achunchada que cometió el suicidio, según Otone, de no defender sus propios logros y quedarse silenciosa, pero tampoco lo hace desde la autocomplacencia. Y yo también creo que aquí hay una mirada que no escabulle las cosas que faltaron y sobre todo las cosas que faltan de cara a lo que nos tocó vivir. Entonces dice él, a fines de 2019, por ejemplo, es verdad que partiremos de más abajo porque este remesón social dejará marcadas cicatrices. Lo importante es que el camino a emprender sea estructuralmente más igualitario. Si quienes gozan de una situación altamente privilegiada no entienden eso, si ellos imitan a los Borbones, que en palabras de Talleyrand, después de la Revolución Francesa, no aprendieron nada ni olvidaron nada, será muy difícil recuperar la paz social. Un nuevo pacto social requiere un cambio dramático de actitud para cimentar un acuerdo político y cultural que termine con la violencia actual. Y yo creo que esa reflexión es válida tanto en ese momento como hoy, ¿no? Que es importante también entender que en esta política pendular que pasamos de estado de ánimo tan distantes y tan diferentes y tan intensos, no nos olvidemos también que hay una necesidad de mayor igualdad, hay una necesidad de una sociedad más solidaria y de hacer cambios estructurales y no volver cada uno a donde estaba antes del estallido social. Luego también da una imagen que me pareció muy lúcida sobre
sobre Chile, digamos, en el estallido antes, en fin, el de las muñecas rusas, que lo encontré, otra columna que se llama así, y que dice que la muñeca rusa grande, la mayor, digamos, la que envuelve a las demás, corresponde a la imagen de Chile en el escaparate mundial, que parecía muy bien, admirada, con mejillas sonrosadas, pero que las muñecas interiores representan aquellos sectores de la sociedad chilena que piensan que no les ha ido bien. En particular, dice Ottone, gran parte de los sectores medios y medios bajos que abandonaron la pobreza, que avanzaron en la escolaridad, que viven la revolución de las comunicaciones, que, como decía Tocqueville, ahora que tienen más, pueden imaginar lo que les falta. Mejor salud, mejor educación, mejores salarios, pensiones dignas, menos deudas leoninas y que ven en el avance de Chile que se ralentizó, que tocaron techo, que hay algo o alguien que les impide que su mérito sea reconocido. Quieren otra dignidad en el trato y no aceptan la discriminación. También me parece muy válido en su momento, muy poco autocomplaciente, pero con un horizonte claro de hacia dónde ir, que yo creo que es un horizonte bastante compartido. Y sus reflexiones sobre el ascensor social, que se puso a andar demasiado despacio, como dice él, y que quienes deberían darle velocidad no lo han hecho, también es un llamado a lo mismo. En segundo lugar, creo que este libro, a pesar de que tiene bastantes partes bien pesimistas y que uno podría quedar como con la idea de que en realidad el vaso está más medio lleno, más medio vacío que medio lleno, me parece que da un horizonte de esperanza. ¿En qué sentido? En que a pesar de que están establecidos todos los problemas que hemos vivido en cada etapa, los problemas del estallido, los problemas que agudiza la pandemia, que evidentemente ha causado mayor pobreza, mayor desigualdad y mayores conflictos, establece muy bien un horizonte posible, en primer lugar, en la forma, a través de una defensa completa de los acuerdos, la negociación, la conversación política, la amistad cívica, el hecho de ver a los adversarios políticos no como enemigos, pero también de un ideario o de una propuesta política que pueda concitar un apoyo transversal, ¿ya? Y es el pensamiento reformista socialdemócrata. Esta palabra, la socialdemocracia, se ha ido vaciando un poco o se ha ido agrandando demasiado, como uno lo quiera ver. Recordemos que en la última campaña presidencial el candidato Joaquín Lavín hablaba de que él quería ser o iba a ser socialdemócrata. Nos pasó en un programa de Tolerancia Cero, quedamos todos como ¿qué quiere decir con eso? Digamos, porque es una idea relacionada con la centroizquierda, no con la centroderecha. En fin, él después nos dijo que en realidad estaba pensando en otra palabra y no en la socialdemocracia. Pero de cualquier manera se ha ido como, tiene unos bordes medio difusos. Creo que acá también Ernesto en sus columnas y en este libro queda muy claro cómo él define la socialdemocracia y también que no es cualquier cosa, digamos, que es un pensamiento que tiene una historia, que tiene unas definiciones y que en el fondo no puede ser como un adjetivo calificativo cualquiera, ¿ya? Y también es muy importante, me parece a mí, que él establece por qué le parece a él que el proyecto constitucional, a pesar de declararse un Estado social y democrático de derecho, se alejó de esta idea de socialdemocracia que él sostiene, ¿ya? Y creo que eso también es una reflexión lúcida, importante, o evidentemente podrá admitir debate, porque estas cosas no son como física cuántica, que los debates teóricos están cerrados, pero creo que esta definición que hace Ernesto del estado de bienestar, de cómo se ha dado en Europa, de las diferencias que hay, de por qué, por ejemplo, el estado de bienestar en Francia contó con el papel decisivo de Gaulle, por ejemplo, por qué, cuál es digamos, el aporte del New Deal americano a esta idea de estado de bienestar, nos va a ayudar también a entender sus requisitos, creo que de cara al nuevo proceso constitucional, que además uno de sus justamente principios es el Estado social y democrático de derecho. Y también nos va a ayudar, yo creo que a como desidealizar esta idea, ¿ya? Él cita también a Tony Judd acá diciendo: sería agradable pero engañoso prometer que la socialdemocracia o algo parecido represente el futuro como algo ideal, pero esto sería volver a narraciones desacreditadas. La socialdemocracia no representa un futuro ideal, ni siquiera un pasado ideal, pero es la mejor opción que tenemos hoy. Y yo creo que esta idea, que a lo largo de todas las columnas de Ernesto se va repitiendo, lo que es mejor que lo que hay, vale la pena. Lo que es mejor que lo que hay produce un espacio de acuerdo sobre eso, y se podrá haber muchas discrepancias en otras medidas, pero tratemos de encontrar aquello que nos une y nos permita salir de esta parálisis en que estamos hoy día, ¿no?
También establece, por cierto, que la socialdemocracia no es alternativa política con un pensamiento que trata de conciliar los conceptos de libertad e igualdad en un marco democrático a través de un método de reformas graduales pero persistentes, que para imponerse rechazan todo tipo de violencia. Graduales pero persistentes, o sea, son graduales pero no por eso tampoco a paso de caracol y tienen que ser persistentes en el tiempo. Dice, no es un estado de ánimo benevolente, risueño y cordial sin ningún contenido, como tampoco un conjunto de mandamientos radicales que deban cumplirse a rajatabla en cualquier parte, ¿no? Se trata de un camino sensato para construir un mundo mejor y no el mejor de los mundos, ni más ni menos, dice todo. En tercer lugar, es fascinante su mirada del presidente, y uno, le decía a Ernesto antes de entrar, yo cada vez que leía esto decía, qué ganas de saber qué haría él ahora si estuviera en el segundo piso, ¿no? Porque digamos que el segundo piso fue un concepto que existían antes los asesores, pero fue en el gobierno del presidente Lagos con Ernesto Tone que se creó este concepto del segundo piso como un espacio de poder importante, de asesoramiento al presidente y de roles que eran muy críticos y muy claves justamente para que el presidente evitara cometer errores y también evitara desviarse de su camino, ¿no? Entonces yo pensaba acá, qué ganas de saber, Ernesto, yo le decía, si te dijeran que por razones de Estado tienes que estar en el segundo piso hoy, estoy haciendo una política ficción completamente, ¿qué harías? Y decía algunos consejos que no voy a esperar que los diga él, pero que sin duda creo que ayudarían al momento que estamos viviendo hoy día. Y dice él también, bueno, establece esta teoría de las dos almas del presidente Boric, que también ha sido desarrollada, evidentemente después, hasta ahora seguimos a raíz de la polémica por los indultos hablando de esto, ¿no? Como un presidente va encontrando definiciones en medio de partidos, coaliciones que son distintas, pero encontrando un hilo conductor coherente que no haga que finalmente se enemiste con todos, que es lo que Ottone advierte que es un riesgo cuando se está dando señales contradictorias permanentemente, ¿no? Que finalmente se quede sin base de apoyo ninguna. Y por supuesto, ¿qué debe hacer un presidente cuando tiene una base de partidos políticos que no le permitirán una mayoría si no negocia con los otros partidos y la oposición? También da aquí una imagen muy buena, que creo que es el de la aldea Potemkin. Dice, de no inventar rumbos, la tendencia a transformar el concepto de centroizquierda en una coreografía, en una aldea Potemkin, y no en un lugar real con un significado político propio, claro y singular, se hace posible. También hay acá una apelación a que la centroizquierda tome su identidad, como dice él, que no esté achunchada, que tenga perfil, que sea capaz de mostrar cuál es su diferencia. Y yo creo que esto no solo para la centroizquierda, que Ernesto aplaude mucho, que la centroizquierda que se salió, digamos, que no está en el gobierno, que estuvo por el rechazo, es un admirador del Grupo Amarillos que no disimula su admiración por ello. Creo que también le habla a la centroizquierda que está en el gobierno y que está gobernando y que evidentemente está enfrentando esta contradicción entre si está bien que se alíe con quienes quieren hacer más transformaciones más rápido, con un método, digamos, que no es gradual, o si por el contrario se alía con quienes han querido históricamente hacer menos cambios y a una velocidad más lenta, ¿no? Y cuál es la solución para ese grupo. Y por otro lado también la contradicción de nuestro país, en que supone que la moderación es lo que la gente quiere, el centro, pero tampoco vemos eso electoralmente reflejado en las elecciones que hemos tenido ahora, en que hemos visto partidos, digamos, quienes ganan esas elecciones no están ahí, y no fue lo que pasó tampoco en la última elección presidencial. Me pareció muy, muy interesante todas las reflexiones que hay sobre la división de la centroizquierda, esta centroizquierda orgullosa que Ernesto establece, y también si será posible o no una reunificación de esa centroizquierda, o si ya el plebiscito del 4 de septiembre más la elección presidencial anterior separaron al ethos de la exconcertación para siempre, ¿no? Una pregunta para resolver. Y si esos idearios, esos objetivos son un blanco capaz de movilizar a un electorado que hoy día vemos que padece polarización afectiva, como dice el CEP, no ideológica tanto, pero sí afectiva, y si podrá, en el fondo, esta oferta con su moderación hacer frente a ofertas populistas, autoritarias, radicales, en un escenario en que también la última encuesta CEP muestra una baja en la adhesión a la democracia. Creo que lo que ha pasado en Brasil es una película de terror que hay que ver, se la puede ver como algo muy lejano, así como fue el asalto al Capitolio, muy excepcional, pero la verdad es que está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos pensar, ¿no? Y que probablemente Lula no pensó que algo así podría pasarle ese día, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos movimientos? También es una pregunta que dialoga con todos los proyectos políticos que hay. También, por cierto, es muy crítico de Trump, del asalto al Capitolio y de lo que significa, lo importante que es que
haya un giro político indispensable para salir lo que él denomina esta fase triste de la historia de la humanidad, ¿ya? Dice, por el asalto al Capitolio, y lo hago extensivo a lo que pasó en Brasil, si subestimamos lo sucedido, si lo consideramos un evento más en el menú de noticias, quiere decir que no comprendemos hasta qué punto la democracia estuvo en peligro y cuán cerca estamos de una decadencia civilizatoria. Y en Chile, bueno, vemos también que las aventuras populistas están a la vuelta de la esquina, así como también las amenazas de ultraderecha, radicalismo y populismo de todo signo. Creo que de todo esto, lo que nos vendrá en el trienio que sigue, que ojalá sea más esperanzador, Ernesto nos va a seguir relatando en sus columnas, que tendrán, yo creo, la finura de sus ideas, la fluidez de la prosa y la leve ironía, la concepción del adversario político no como un enemigo personal y la fe en la posibilidad de hacer de la reflexión pública un modo de alerta. La cita que decía Leonidas yo también la marqué, que creo que era de su abuelo, que decía uomo avisato, meso salvato. Yo no hablo italiano, espero haber pronunciado bien. Hombre avisado, medio salvado. Dice él, solía decir mi abuelo, trabajador ferroviario piamontés que atravesó 2 guerras mundiales y el fascismo. O sea, vaya que sabía él lo importante de ser alertado y lo importante de escuchar esas alertas. Y por último, y con esto termino, este libro es un elogio a la sensatez del mismo autor, al diálogo, a la negociación, a la realidad, a mirar la realidad de frente y a la serenidad que él practica. Y tiene una mirada que moviliza otras emociones. No está ni con la ira, ni con el miedo, ni con la zozobra, que son las emociones que a diario experimentamos y que nuestros líderes políticos tanto activan, ¿no? Y me acordé mucho de los libros de Martha Nussbaum, que la filósofa que tan magistralmente nos recuerda el papel de las emociones en la política, ¿no? Y en la vida en común. Y cómo ella establece que la ira está bien como un motor para la lucha por la justicia social, pero lo mala que es si se mantiene activa. Y cómo ir hacia una ira transicional, como lo define ella, una emoción que pueda mutar justamente en la creación de acuerdos y de mejores políticas y de ganar elecciones, por supuesto, para que haya mayor igualdad. Una igualdad que nos permita realmente experimentar la libertad, en que todos podamos ser igualmente libres, como diría Elizabeth Anderson. Entonces aquí no es una oda al conservadurismo ni a la parálisis, hay un compromiso claro con la justicia social, con el combate a la pobreza y la desigualdad. El punto que establece Ottone es el modo, su reivindicación de los 20 más 10 años es evidente, sobre todo de los 20 primero, así como no disimula también su entusiasmo por los grupos de centro nuevos que veremos qué suerte correrán, ¿no? Sobre todo hay una reivindicación de la democracia y de que todos los demócratas comprendamos su fragilidad y la necesidad de apoyarla en su vulnerabilidad actual, sea demócratas de todo el espectro político, y quizás acá hay un eje y un clivaje político nuevo, ¿no? Defensores de la democracia y de la democracia liberal. Y dice Ottone, siguen siendo valederas las palabras del filósofo italiano Gianni Vattimo cuando dice, no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad, sino que hallamos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Y dice también Ottone, solos, cada cual por su lado, no valemos nada. Sin una sociedad organizada y un Estado responsable, solo nos aguarda el abismo. Un abismo que yo creo que las columnas de Ernesto Ottone nos ayudan a evitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ascanio, por favor. Gracias, gracias por la invitación, Leonidas. Gracias, Ernesto, por invitarme tú también. Paula me dejó casi sin tema, pero tenía una cosa escrita. No, voy a discrepar con el origen de esto. Porque lo primero que tengo que decir es que no me gusta leer libros de recopilaciones. Así que esto podría terminar aquí, pero no es así. Deben ser los defectos de mi cabeza periodística, digamos, ¿no? Porque a nadie se le habría ocurrido decir, ¿verdad?, que las novelas de Dickens eran menos literatura porque se habían publicado en forma de columnas semanales, digamos, ¿no? Pero bueno, es una afirmación que de todas maneras está repleta de excepciones, porque la misma cabeza periodística me dice que no puedo ser integrista en nada, ni siquiera en esto, digamos, ¿no? Así que considero este libro una excepción, porque, bueno, está constituido, como ya se ha dicho, por las columnas mensuales que Ernesto publicó en La Tercera entre noviembre del 2019, cuando acababa de ocurrir lo que se ha dado en llamar el estallido social, hasta noviembre del 2022, cuando habían pasado 2 meses desde lo que Ottone bautiza como el estallido de las urnas, el plebiscito de septiembre de ese año.
dije que el estallido acababa de ocurrir, pero para noviembre del 2019, en verdad seguía ocurriendo, ¿no? La violencia estaba instalada en nuestras calles y fue en noviembre cuando la revuelta se entusiasmó con transformarse en revolución y destituir por la fuerza al presidente Sebastián Piñera, entrando también por la fuerza a la moneda. Eso ocurrió cierta tarde en que la revuelta informe se había juntado con algunas de las tácticas clásicas de la teoría revolucionaria, como la huelga general o el copamiento de la policía o cosas parecidas. Pero para volver al origen, quiero decir que la gracia particular de estas columnas es que, como dice el propio autor, están escritas con y sin distancia al mismo tiempo, ¿no? Con completo apego al presente, pero sin la presión de la coyuntura, que es lo que nos pasa a los que escribimos toda la semana. Se las lee en ese sentido como un viaje en tren, donde uno mira cada cierto rato, ¿verdad?, pero no siempre, lo que va transcurriendo en el paisaje. Agregaría que además están escritas por una persona con una larga experiencia en prospectiva, no solo desde la academia, sino sobre todo desde el gobierno, desde el corazón del gobierno. Eso sí que es difícil. Decirle a un presidente chileno cómo se ven las cosas con la cabeza fría nunca ha sido una tarea sencilla, nunca. Pero todo esto todavía serviría poco para recomendar un libro que se desdobla en facetas muy diferentes. Y voy a destacar 4 que me parecen singulares, digamos. Una es que Ottone, desde luego, no se entusiasma con la revuelta. A diferencia de la mayoría de los intelectuales de centroizquierda, Ottone no ve en octubre del 2019 un momento épico, donde la sociedad chilena se revela y se revela, con B larga y con B corta, ¿no? Y donde, según una consigna que le gustó a muchos, Chile despertó. Ottone percibe la violencia destemplada, la mezcla de reivindicación social con lumpen, delincuencia y gratuidad absoluta. Percibe que no es la matriz de una revolución, sino que está más cerca, esto no lo dice él, lo digo yo, de la insurrección espartaquista de 1919, ¿verdad?, en Alemania, al menos según la describe el gran filósofo marxista Furio Jesse. La nuestra no tuvo su Rosa Luxemburgo ni su Karl Liebknecht para darle marco teórico. Tuvo más bien al día Pikachu y a Rojas Vade, ¿no? Y tuvo, en cambio, a muchos concertacionistas que se confundieron con sus distintas y hasta contradictorias expresiones, y muchos jóvenes que se creyeron la consigna de que Chile despertó, como si en nuestra larga historia de dolores y pacificaciones hubiésemos podido haber estado alguna vez dormidos. Como si un Chile furioso, despierto, fuese más legítimo que un Chile apaciguado, que fue la finalidad principal de la transición, ¿no? Si uno cree que un Chile apaciguado es algo peor que un Chile ensangrentado, sin duda que tiene razón al maldecir los 30 años. Ottone no se cuenta entre ellos y tiene a la vista el efecto masa que con tanta elocuencia y detalle describió Canetti, ¿verdad? Y que en lo esencial es fuerza desatada, sin razón ni inteligencia. En la masa no hay otro proyecto que la masa misma, porque destruye y arrasa porque solo es eso, fuerza. Después vienen los que la aprovechan, que nunca son los que la empezaron, sino los que la terminan, ¿no? Como bien supo Robespierre cuando iba camino a la guillotina, ¿verdad?, que tanto había usado. El segundo aspecto que me parece notable es que pone a la pandemia en el lugar que le correspondió al fenómeno del COVID-19, ¿no? No como un hecho paralelo a la política, que no ha tenido nada que ver con nada de ella, sino al contrario, como un accidente central en el proceso 2019-2022. Ottone no lo dice en forma explícita, y a lo mejor sobreinterpreto, pero del conjunto yo desprendo que mucho más que el acuerdo de noviembre del 2019,
por la reforma constitucional, fue la pandemia la que realmente detuvo la violencia, que aunque estuviese en su momento de declinación, seguía manteniendo el espíritu revocatorio, en realidad habría que decir derrocatorio, pero esa palabra no existe, digamos, ¿no? Que con tanta ferocidad mostró ese mismo noviembre. La pandemia, dice el libro, es un fenómeno y un desafío global, y les pide desde el comienzo a los actores políticos que tengan la generosidad de aceptar la conducción del gobierno, porque simplemente no tenemos otra alternativa. Eso no ocurrió en todos los casos, ni siquiera en la mayoría, pero O'Donnell deja en claro que la gestión de la pandemia fue la mejor que era posible bajo las difíciles condiciones en que quedó el expresidente Piñera después de octubre del 2019. No leyó bien a O'Donnell, quien pudo creer que la entonces presidenta del Colegio Médico pudo ser una heroína de la jornada, merecedora de responsabilidades más altas. No leyó bien, o no entendió, que es una cosa más frecuente. Lo tercero que me gustaría destacar es que devuelve la perspectiva del mundo. O'Donnell nos recuerda una y otra vez que el mundo está raro, ¿no? Que no vivimos fuera de él, y que, como dice un amigo de esta casa, el filósofo Peter Sloterdijk, ¿no? Todos somos ciudadanos de al menos 3 ciudades: la tribu, la nación y el mundo. En el Chile del 2019 y el 2020 fue muy fácil ser un exiliado del mundo, exiliarse de lo que ocurría en Perú, en Colombia o en Ucrania, pensar que todo nos sucedía solo a nosotros, que éramos protagonistas de una singularidad, una anomalía física capaz de suspender la realidad social y global. O'Donnell está atento a los fenómenos más inquietantes de la segunda década del siglo XXI. El ascenso de los populismos con sus estrategias de penetración y perversión de las instituciones. La presencia del terrorismo como fenómeno confuso, entremezclado con causas identitarias. El neomoralismo de la corrección política, acunada y amamantada hasta la monstruosidad en los espacios académicos, tal como se crió y amamantó, para recordarlo, en las academias, esta maravilla teórica que fue Sendero Luminoso. Y en fin, el papel ambiguo de las redes digitales, ¿verdad?, que apuntalan al mismo tiempo la desinformación y la información, la veracidad y la simplificación, la inteligencia y la tontería. Por fin, me parece que, y concuerdo en esto totalmente con lo que dijo Paula, que es un libro, un texto optimista, incluso a veces más de lo razonable, o esperanzado, para usar sus propias palabras, ¿no? No se le puede pedir otra cosa a O'Donnell, un espíritu republicano. Durante algunos meses confía en que la Convención Constitucional se encamine por un buen rumbo, que domine los espíritus moderados y moderadores, y que, como suele ocurrir en las elecciones de grandes grupos, la sola aritmética del desacuerdo vaya empujando hacia consensos razonables. Contempla con desazón el violento derrumbe de la centroizquierda. La catástrofe, me parece a mí, más difícil de explicar de toda nuestra historia política. Pero advierte que la socialdemocracia resurge con aires renovados en algunas elecciones europeas, e incluso que en algún momento, pronto, dice, la hegemonía maximalista en la izquierda comenzará a ceder. Acepta que el gobierno actual, y en particular el presidente, puedan tener buenas intenciones, aunque ellas aparezcan cercenadas en los hechos, comillas, por su formación político-cultural, por el mesianismo de quienes lo rodean, por la doble falta de mundo y de país que tiene un grupo generacionalmente homogéneo, audaz y decidido, pero de ambiciones largas y lecturas cortas. Cierro comillas. El estallido de las urnas, el del 4 de septiembre del 2022, le parece que ha resurgido con la sensación de que el método de cambio en democracia es la reforma que conjuga tranquilidad, libertad y bienestar, y no la revolución, y no la refundación, ni la revolución en cualquiera de sus formas. La parte pesimista, creo yo,
es una hipótesis que aparece insinuada varias veces en el texto, pero nunca desarrollada enteramente, y que se expresa más bien como un temor. La posibilidad de que Chile, como también otros países de América Latina, haya entrado en un periodo, en una fase de decadencia, es decir, de disolución económica, cultural y social, que va más allá de los procesos políticos, que los desborda. Caso en el cual el deterioro de lo que él llama el impulso propulsivo durante la década del 2010 al 2020 no sería tanto la obra de gobiernos de baja calidad, sino más bien el resultado de un cambio estructural en la sociedad para la cual ya no son suficientes las soluciones de antaño. Sin respuesta a ese cambio, sugiere esta hipótesis, será muy difícil recuperar lo retrocedido en esa década y más difícil aún hallar la paz social para hacer frente al futuro. Me parece que nos debe el desarrollo de esa hipótesis, Ernesto, ¿no? Quiero decir solo una última palabra acerca del título, que es Crónica de una Odisea. De los dos modelos de viajes que nos legó el mundo clásico, ¿verdad?, la Eneida y la Odisea, Ottoni no eligió el de Eneas, que conduce a nuevas tierras, a fundar nuevas naciones, incluso imperios, digamos, ¿no? Eneas sale de la guerra de Troya a buscar nuevos proyectos, con la idea de encontrar en algún luminoso momento, ¿verdad?, la utopía, la sociedad perfecta. No, Ottoni no eligió este, sino el otro, el de Odiseo o Ulises, un viaje lleno de asombros y peligros, de monstruos y tempestades, de tentaciones y amenazas, pero cuya finalidad es una sola, que el pobre Odiseo, zarandeado en su buque, después de sobrevivir a la guerra, nunca pierde de vista el regreso a casa. El Odiseo de Ottoni, me parece, somos nosotros. Y lo que nos propone es esa modesta, serena y conservadora idea, regresar a casa, nada menos. Gracias. Será el turno de Ulises. Oye, yo voy a ser muy breve porque tengo muy poco que agregar y me dejaron además con tarea para seguir planteando eso. Yo, ¿cómo te dijera? Hay una frase de Levi Strauss que dice, después de mucho estudiar, después de mucho vivir, he dejado de pensar en un humanismo exacerbado como una meta y me quedo tranquilo si logro un humanismo modesto. En ese sentido, sí. Yo diría que más que conservador, con expectativas que son expectativas en las cuales yo puedo pensar que la vida va a ser mejor, pero no pienso que haya, por decirlo así, una Ítaca estupenda, maravillosa, donde todos vamos a ser felices. Va a ser una Ítaca más o menos. ¿Ah? Y yo con una Ítaca más o menos, pero una Ítaca en donde haya mínimos civilizacionales, donde haya mayor justicia social y donde haya un bienestar expandido, yo creo que me parece que está bien, porque normalmente esos sueños mesiánicos suelen terminar en pesadillas. Eso es lo que me ha ido enseñando tanto las lecturas teóricas de una vida como la experiencia práctica de ver
cómo avanza, cómo se desarrolla la vida de la humanidad. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerles mucho. Agradecerles, primero, la idea del libro, porque la idea del libro no fue mía, la idea del libro fue de Arturo Infante, que me llamó un día y me dijo, oye, leí todas las columnas y hay un libro, hay un hilo conductor, que eso no es gracias a un gran mérito, sino que son columnas de una vez al mes y por lo tanto te permiten poder hacer como de pronto pequeños ensayitos, más lejos del quehacer diario, que es una virtud enorme que yo admiro mucho, tanto en Paula como en Ascanio. ¿Cómo encuentran ellos toda la semana la posibilidad de escribir en muy poco espacio ideas creativas, ideas nuevas, percibir determinadas cuestiones que son las centrales en lo que ha pasado? Bueno, en fin, es un talento que les digo que es muy difícil, es un talento muy complejo ese de la crónica semanal, la crónica donde tienes que interpretar hechos que están encima tuyo y que la posibilidad de no haberlos visto pasar bien es muy grande. Bueno, Arturo me dijo eso, preparé un ensayo más, que ese ya es más bien un ensayo, que es la introducción al libro, que era pensar los 3 años en su conjunto. Presidente, ¿cómo está? Qué bueno que lo vi, porque voy a dar unos ejemplos. Y es mejor estar avisado, en ese caso, como mi abuelo. Bueno, y entonces, dicho esto, este libro está pensado precisamente en cómo seguir el viaje que describe Ascanio, que es lo que más cerca he visto en estos 3 años. Quiero empezar por la parte de la tarea, por la parte de la tarea de la situación mundial. La situación mundial está muy mala. Hoy día estamos ante una crisis que son crisis económicas, tenemos crisis geopolíticas brutales, como lo que sucede con la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos una situación que cambia fuertemente, porque durante el periodo entre 2003 y 2013, América Latina, que tuvo esta bonanza que dio el comercio internacional en un momento determinado, logró avanzar enormemente desde el punto de vista del crecimiento y también del bienestar social. Bajaron todos los indicadores más malos, se mejoraron durante ese periodo. Y cuando tú hacías la comparación entre cómo avanzaban las otras regiones, particularmente las regiones desarrolladas, tú veías que América Latina daba pasos hacia adelante, se acercaba. Y hoy día se está separando nuevamente. No es que a nadie le esté yendo muy bien, pero nos ha ido particularmente mal. Yo quisiera señalar, son muchos los indicadores, son indicadores económicos, son indicadores sociales, son indicadores también políticos con respecto a la democracia, que lo toma la encuesta del CEP, la última encuesta del CEP, que es esta opinión débil, frágil sobre la democracia en la ciudadanía, pero hay cifras que nos llevan a ver la profundidad de esto. Fíjate que en el tema de la pandemia, América Latina
es una de las regiones en el mundo con más muertos, proporcionales al número de infectados. 274 muertos cada 100.000 infectados. Solo nos supera Europa Central y Asia Central. Claro, tuvimos los dos países mayores, más grandes, en manos de dos negacionistas. Uno, Bolsonaro, ¿ah? No era la única cosa en la cual Bolsonaro era negacionista, tampoco la necesidad de una democracia a él le parecía indispensable, más bien se hubiera sentido mejor de otra manera, como lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Y el otro es México, donde tenemos este extraño personaje que es el presidente de México, que ni siquiera, que es difícil criticarlo porque no se sabe por qué lado hacerlo. ¿Qué le vas a criticar? Si criticar su silencio o sus extrañas palabras. Siempre es muy difícil hacer eso con el presidente de México. Entonces, ellos fueron negacionistas un tiempo largo y son países muy poblados. Y entonces hubo... Claro, también tenemos mejores estadísticas que otras regiones. En África difícilmente vamos a saber cuánta gente realmente murió, porque hay muchos lugares con estadísticas muy débiles. Pero esa es una. La otra es que nosotros somos el 8,6% de la población mundial, 630 millones. Y tenemos el dato de que 1/3 de los crímenes que se cometen en el mundo se cometen en América Latina. No estoy hablando de la violencia en general, estoy hablando de los crímenes. 1/3 de los crímenes que se cometen en el mundo se cometen en América Latina. Son cifras muy duras. Y son las cifras que tienen que ver con la decadencia, son las cifras con las que tiene que ver de la dificultad que tiene y que va a tener América Latina para salir de esta situación. Y eso nos ha afectado a nosotros, que sentimos nostalgia del cogotero. ¿Ah? Nostalgia del cogotero. Ni hablemos del ladrón de gallina, digamos, pero nostalgias del cogotero, porque lo que tienes ahora es crimen organizado. Se lavaba dinero en Chile o se usaba como una escala para ir a Europa. Hoy día están los carteles aquí. Entonces, hay una situación que ha sido muy rápida en el tiempo, hay una caída muy fuerte de todo tipo, de la institucionalidad, desde la institucionalidad política, económica, la institucionalidad moral, que ha sucedido en nuestro país. Entonces, ese lado sí, soy pesimista en el sentido de decir que esto es muy grave, la situación que enfrentamos, y que es necesario más que nunca avanzar, porque dice, bueno, si es grave hay que apurarse, hay que ponerse a correr. Pero ponerse a correr es como hablar muy rápido, es decir, puedes cometer muchos errores, ¿ah? Puedes decir barbaridades. Yo prefiero a los presidentes que hablan pensando cada palabra, que a los presidentes que hablan demasiado rápido y demasiado. Hemos tenido ya un par de presidentes así. ¿Ah? Bueno, pero lo que yo quería señalar es que quería agradecerle a Paula toda la visión que ella tiene y haber puesto el acento sobre cuál es la mirada que para mí es la mirada del avanzar, del caminar sereno. Y la mirada del caminar sereno no tiene que ver con una posición conservadora, con una visión estática. Yo creo que se hizo mucho, yo defiendo mucho los años de la Concertación,
no pensando que todo lo que se hizo fue muy bueno, que no se cometieron errores, que no, no, eso no es de este mundo. ¿Ah? Pero lo que señalo es que es necesario unir democracia, libertad, igualdad. Cualquier elemento que falle en esta tríada es un elemento que es peligroso en términos de que sean avances efímeros, avances en el cual la palabra es muy ambiciosa y la realidad no responde a eso. Y por lo tanto eso es muy importante cuando tú citas a Tony Judt en ese sentido y a la Martha Nussbaum, es precisamente la teoría de las capacidades, de cómo tú vas avanzando en un proceso reformador. Mi visión es muy clara. Si nosotros vemos cuáles son los países que en el mundo han logrado los mayores avances en igualdad, en democracia, en libertades individuales, y también los que han enfrentado con más lucidez los fenómenos nuevos del siglo XXI y de la modernidad, son países que tomaron el camino de la reforma. Suecia, en 1932, los socialdemócratas ganan las elecciones con una postura muy influida por los bolcheviques y triunfan con un programa revolucionario. Al poco tiempo se dan cuenta de que ese programa los llevaría a un desastre. Suecia fue un país muy pobre y cambiaron completamente y generaron esta Suecia de hoy que se pone como ejemplo, ¿no es cierto? Esta Suecia que ha logrado desarrollarse, que ha logrado mayor igualdad, que ha logrado mayores libertades y que ha logrado una enorme capacidad de innovación, está muy ligada al avance científico y tecnológico. Es decir, esto no es una cuestión en el aire, sino es una cuestión concreta si uno mira los procesos de desarrollo que han habido en el mundo. Por eso la opción por el reformismo, que es la opción que yo tomo. A mí me parece en ese sentido que lo que hemos recorrido, yo creo que respecto a lo de la pandemia que decía Ascanio, es exactamente así. Y fíjate que la pandemia tuvo, tú lo dices de manera muy cruda, ¿ah? A lo mejor fue más importante la pandemia para evitar, digamos, que la revuelta se transformara en una suerte de catástrofe social. Es muy posible que fue así, porque dio un respiro y generó la posibilidad también de generar un acuerdo. Yo creo que la perspectiva del acuerdo, y en eso estoy completamente de acuerdo con Paula, sigue vigente. No en el sentido de que la democracia se compone de dos cosas, se compone de conflictos y se compone también de acuerdos. Y es necesario para un país como Chile, que es un país de un desarrollo medio alto, todavía sigue siéndolo, con un desarrollo medio alto. Un país de un desarrollo medio alto que todavía conserva sus indicadores casi a la cabeza de América Latina, prácticamente en una gran mayoría de indicadores. Para que esto no se venga abajo, es necesario tener un nivel de conflicto que pueda ser encauzado, que se encuentre en la forma de cómo ese conflicto, necesario en la democracia, natural en la democracia, que ese conflicto pueda permitir producir cambios y esos cambios tengan un apoyo importante de la gente. Bueno,
eso es lo que yo podría resumir respecto a los planteamientos que tan bien han hecho Paula y Ascanio. Y las palabras iniciales de Leonidas, que son mucho más que una presentación formal. Yo quisiera decir ahora, pasar a la experiencia, porque Paula hace una cosa muy provocadora. Dice, ¿qué harías tú si el segundo piso estuviera? Entonces, mi respuesta es muy clara, porque me viven preguntando esto, ¿qué pasa con los segundos pisos y cómo son los segundos pisos? Y en verdad yo no sé, porque los segundos pisos son muy diferentes de acuerdo al presidente. Chile es un país presidencial y los segundos pisos tienen sentido solamente en relación al ayudar a contribuir al presidente en su labor de dirección. Bueno, si no hay dirección política, es muy difícil ayudar a que sea buena. ¿Ah? Porque, claro, si no hay orientación política, si no hay un camino político. Cuando el presidente Lagos llegó al gobierno, el espíritu era un espíritu mucho más hacia adelante. Pensábamos que estaba concluyendo la crisis asiática, turca y rusa, que se presentó en el 98, y que por lo tanto era un momento en el cual se podrían generar muchos temas nuevos. Pero nos dimos cuenta que eso se estaba demorando. Tuvimos una primera cifra, que fue la cifra del año 2000, que fue aparentemente buena, se creció bastante, pero era parte de un rebote también. Y al otro año, y en el año sucesivo, nos dimos cuenta que la crisis seguía, y seguía profundamente. ¿Qué hace un gobierno? Este era un gobierno que tenía convicciones, que el presidente Lagos tenía una larga experiencia política y además los equipos que trabajábamos más cerca de él habíamos trabajado muchos años juntos. ¿Ah? Habíamos trabajado de cerca, pero hay que decir las cosas como son. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo necesidad de mirar los planteamientos que habían y de darse cuenta de cuál era la realidad. La realidad era que el cobre estaba a 60 centavos la libra. Nosotros soñábamos con el cobre a $1. ¿Ah? Hoy día se llora cuando está en $3.70. ¿Ah? Y por lo tanto no se podía hacer todo lo que se quería. Y entonces, como tú siempre, y ese es el rol de la política, es hacer dentro de lo posible, frase que ha sido muy maltratada, dentro de lo posible, lo que tú quieres hacer, ya lo dijo Maquiavelo, de combinar la virtud con la fortuna, hubo que cambiar prioridades y hubo que enfrentar muchas cosas, entre ellas las Torres Gemelas, y negociar lo de Estados Unidos, el acuerdo con Estados Unidos, al mismo tiempo de decirle no a Bush en la guerra de Irak. Entonces, hay muchas cosas donde la capacidad de decisión en la presidencia de la República es muy radical, es muy fuerte en cuanto a tener como único objetivo una visión de Estado. Y eso te permite después pasar la tempestad y finalmente poder desarrollarte en muchos lugares, en muchas áreas y terminar con una situación en la cual tú tienes avances en la caída de la pobreza, avances en la caída de la desigualdad y donde tú tienes avances
en el crecimiento económico, que son un factor muy ligado a los otros tres, donde tú tienes paz social y donde tú tienes avances fuertes en muchos otros caminos. Por supuesto, con errores, por supuesto, con ausencia de audacia en algún momento, pero haciéndolo. Ahora, me preguntaban también, pero ¿y eso qué significa? ¿Significa que se puede llegar a acuerdos con la oposición? Por supuesto, la reforma de la salud. En la reforma de la salud, digamos las cosas como son, de los llamados nuestros, ¿ah? de quienes apoyaban, que era la base de apoyo político del gobierno, había una gran cantidad de intereses corporativos en contra. Y finalmente se aprobó con votos también de la oposición. ¿Significó eso morigerar algunos aspectos? Por supuesto, significó. No se logró todo lo que se lograba, pero se tenían que lograr. Teníamos que terminar de construir una democracia presentable, ¿no es cierto? Porque la democracia todavía tenía problemas en su funcionamiento que eran producto de la dictadura anterior. Teníamos que poder realizar una situación de mejora social y teníamos al mismo tiempo que lograr para Chile un lugar en el mundo que fuera un lugar, claro, nosotros jamás vamos a ser una potencia en el mundo, pero sí país ejemplo, que es lo que son los países nórdicos. Los países nórdicos son países ejemplo. Nadie piensa que Finlandia es importante porque tiene fuerza, no, es importante porque ha construido una sociedad que funciona y que funciona bien. Entonces, ese es el tema. Por lo tanto, claro, yo ya no estoy además en edad, les decía en la oficina y cuando conversábamos de esto, pero yo lo que les decía era que los segundos pisos, los asesores, etcétera, en un régimen presidencial pueden tener responsabilidades de dar, pero finalmente es el presidente el que decide y el que toma las decisiones y asume la responsabilidad porque es él el elegido por la gente. Los otros son solo colaboradores. Entonces en esto yo creo que hay que ser prudente de agarrársela con los asesores, no porque haya un gremio de asesores que en este momento represente, pero claro, hay muchos errores. Se trata de trabajar lo mejor posible para que la decisión sea muy bien tomada. Bueno, y de eso se trata, para avanzar. Ahora, la mirada hacia adelante de Chile. La mirada hacia adelante de Chile yo creo que estamos en una situación compleja, muy complicada, porque hubo un momento de exacerbación muy fuerte, una experiencia de construcción de un texto constitucional que fue traumático y el resultado de las urnas fue muy claro respecto a eso. Yo creo que va a haber un cambio en la correlación de fuerzas en Chile. Va a haber un cambio y un cambio fuerte en la correlación de fuerzas en Chile. Entonces, de lo que se trata es cómo tú evitas una situación pendular, ¿no es cierto? Una situación pendular de una exageración por otra exageración, de un refundacionalismo a un conservadurismo, de tal manera que se pueda construir un avance sereno hacia el futuro. Y eso yo creo que es tarea de todos. Y por eso yo considero que es muy importante que la centroizquierda, Ascanio decía, es uno de los fenómenos a investigar más grandes. En verdad uno encuentra pocas experiencias en la política como para entender que el proceso más exitoso
que tuvo Chile en todos los planos de crecimiento, de caída de la pobreza, etcétera, que fue este periodo de la transición democrática y de la democracia en pleno en Chile, se distanciaron los propios actores y se transformaron en grupos mezquinos, en donde no se veía el interés colectivo. La jibarización de un espíritu colectivo y el renacimiento de mezquindades fue un factor muy importante también en eso. Pero en fin, este libro trata de ver las cosas así y no es un libro de trinchera. ¿Ah? Yo no tengo respuestas además frente a todo esto. Más sobre todo, el libro lo que trata es de plantear un método, que es el método reformador, y que es el método que nos dio los mejores resultados de avance, y un tono en el cual, como tú decías, el jugador vaya a la pelota y no vaya al hombre. ¿Ah? En donde Smith quede completamente fuera en la relación amigo-enemigo y sea una relación entre adversarios, pero adversarios que participan de un sistema político democrático y creen en este sistema. Imperfecto, sumamente imperfecto, pero muy importante que constituye hoy día la base para que América Latina pueda levantarse. Todos vimos lo de Brasil fue grave lo que sucedió, pero también abre una oportunidad para un Brasil cuyo sistema político tiene muchas lagunas, pueda reafirmarse en su democracia, perfeccionar su democracia. Yo creo que se abren ahí también condiciones. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero creo que es necesario más que nunca la serenidad para avanzar lo más rápido posible. Muchas gracias Paula, muchas gracias Fanny. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Paula y a Ascanio por los brillantes análisis del libro y sobre todo a Ernesto no solo por el libro, sino por sus esperanzadoras y serenas palabras mirando hacia el futuro. Agradecerle a todos los que nos están siguiendo por nuestras plataformas y a todos los que están acá presentes, los invitamos a la terraza a compartir con el autor y a compartir entre nosotros. Así que caminamos serenamente hacia arriba. Como Ulises.